del corazón o del riñón o del hígado, depende de qué estamos hablando el perfil, ¿no? Ahora, en este caso, quiero que diferencien dos situaciones. Miren, por un lado las enzimas, pero por otra la troponina, ay, ¿por qué está esto aquí, no? Troponina. La tropomiosina. Entonces aquí hay que diferenciar dos situaciones. La troponina, tropomiosina son proteínas estructurales que cuando la musculatura cardíaca es agredida, por ejemplo, por la falta de aire como consecuencia de un infarto, por la falta de oxígeno, entonces van a liberar, entre comillas, estos pedacitos de troponina. Entonces, no todos son enzimas para poder confirmar un diagnóstico de IAM. Ahora concentrémonos, por favor, en lo que tienen aquí anotado. Creatin, quinasa, sinasa, fracción MB. Cuando yo tengo ASA, inmediatamente me pongo a pensar que es una enzima. Y cuando tengo la palabra sinasa, quinasa, sé que es de movimiento, ¿no? Va a estar relacionado con músculo, a eso se refiere. Ahora, entonces, prestemos atención aquí. La creatinsinasa, quinasa, es una enzima, como casi todas, intracelular, que está trabajando dentro de la célula. Muy bien. ¿Para qué sirve la creatinquinasa? Sirve para lisar. ¿Qué cosa? La fosfocreatina. Aquí yo tengo a la fosfocreatina. ¿Qué es la fosfocreatina? Un tripéptido ligado a un grupo fosfato que yo lo voy a tener en mi cuerpo, musculatura, cerebro. Ese matrimonio de la fosfo con la creatina, ese enlace es muy rico en electrones. Y ustedes saben que los electrones los necesitamos para soldar, para formar nuevos enlaces. ¿Qué nuevo enlace? El ATP. El ATP. Entonces, yo tengo en mi músculo fosfocreatina. Sobre esta sustancia viene esta señorita y lo rompen dos. A la fosfo por aquí y a la creatina por allá. Y los electrones. Esos electrones sirven para soldar ADP más otro fosfato que está por ahí para formar ATP. Por favor, Esito, quiero que los relacione. Esta enzima sirve para romper a la fosfocreatina y de esta manera se libere energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para convertir ADP en ATP. Otra vez yo tengo los $100, ¿no? A mí me gusta decirle a la fosfocreatina 100 euros. Es de más energía que solamente $100 este ATP. Muy bien. Entonces, cuando una célula cardíaca es agredida, por ejemplo, por una hipoxia, por una isquemia, las células van a ser lisadas, las células. Por lo tanto, van a dejar salir. ¿A quién? A la enzima, hacia el suelo. Es esta la razón por la que cuando yo sospecho que mi paciente tiene un IAM por el cuadro clínico, a ver, el cuadro clínico va a ser de esta persona que tiene una opresión en su pecho, dolor en su brazo izquierdo, y la literatura nos indica de que el paciente siente que le está pisando un elefante, ¿no? Que no puede levantar ese peso. No, Dios nos salve de toda esa sintomatología. Entonces la persona va a estar sudorando. ¿Y qué es lo que hay que pensar en un IAM? Y pedir estas pruebas, ¿no? Pedir estas pruebas. Entonces, en ese daño provocado por la hipoxia,
las células son lisadas y van a dejar salir a la enzima en suero. Yo voy a pedir examen en suero. Por consiguiente, va a estar aumentada la enzima. Esa es la razón, ¿no? ¿Tiene gemelos esta enzima? Sí. El gemelo MM, MB y BB. Esos son isoenzimas, isoformas. Tienen una diferencia estructural en su esqueleto que les hace más resistentes para poder desarrollar sus actividades en este tipo de tejido, en el esquelético, en el miocárdico, en el cerebro. Entonces, lo que hay que recordar entonces es MB para el corazoncito, ¿no? Entonces, la creatinquinasa, fracción MB, es propia del cardíaco y se eleva casi rápidamente, 6 horas. Entonces, en laboratorio, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja, como ya se sabe, con el kit, con el mismo aparato que vuelvo a decirles, es prácticamente en el 80% de los análisis de química sanguínea se utiliza este aparato, ¿no? La técnica, la técnica, aquí nuevamente mis tubos de ensayo, ¿no? El blanco, el estándar, el desconocido. En este caso no se está trabajando con estándar porque directamente se va a leer al aparato. Entonces lo mismo, se coloca el sustrato, en este caso, miren, sustrato sobre el que va a trabajar la enzima que se encuentra en el suero del paciente. Por eso se pone aquí sustrato. Los reactivos y leer al espectro con 700 nanómetros. Y lo mismo, ya tenemos nuestra fórmula para calcular. Pero vayamos hacia atrás, hacia atrás. ¿Qué muestra necesito? Suero, ayuno, epa. Pero si llega con infarto, obvio, cuidado que le diga, véngase mañana. Tiene que ser de él. Esto para un control, a veces las personas ceden espontáneamente de su infarto, pero eso será, no sé con exactitud el porcentaje, pocos viven para contarlo. Entonces, para confirmar la sospecha que ayer estuvo con un IAM, se le puede pedir y entonces va a estar elevado. O puede que mi paciente esté internado bajo observación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden aumentar la actividad de esta enzima? Esto es con N, anfotericina B. Ese es un medicamento que se utiliza sobre todo para las infecciones micóticas sistémicas. Ustedes saben que los hongos son oportunistas superficiales. Esa es su clave. Pero cuando se aprovechan, pueden ingresar a nuestro sistema y va a ser necesario la anfotericina. Miren, la ampicilina. Por ello, la historia clínica es importante. ¿Qué medicamentos está tomando? La aspirina. Ahora ya palabras mayores, la morfina. Si puede estar con un cáncer terminal, ¿no? O tal vez o es adicto, ¿no? O es alcohólico o consume cocaína. Todas estas sustancias van a aumentar la actividad de la creatinquinasa. Ahora esta tablita es muy bonita, ¿no? Horas después que se inició el infarto. Y entonces yo voy a ver aquí, miren el segundo parámetro que se le va, que dijimos a las 3 horas empieza ya a manifestarse, pero antes de las 20 horas tiene su pico más alto. La mioglobina, que usted sabe que es esta globina que se encuentra en los músculos, también es la más precoz, pero puede ser también del músculo esquelético, por ello que no lo hace tan específico, ¿no? Ajá, ahora veamos. Otra estructura que alcanza más o menos un pic así tan alto es la troponina I, pero es más tardía, más tardía. Muy bien. Entonces, la creatina total, la fosfocreatinquinasa, fracción MB,
y la lactato deshidrogenasa. Entonces, quizás yo debo aprender todos estos, ¿no? ¿Qué parámetros puedo pedir para confirmar un infarto? Lactato deshidrogenasa, que es la más lenta, pero también tarda más en desaparecer. Las preferidas van a ser creatin fosfoquinasa total, mucho mejor la MB, y la troponina 1, que no es enzima, sino que es una proteína estructural. Entonces, esa gráfica aquí está traducida en esta tabla. Creatin fosfoquinasa total, MB. Hay más clases de MB por electroforesis, que no lo hacemos en Bolivia, pero para que ya sepa usted, y la troponina I y la T. Entonces, ¿cuál es la mejor para la especificidad cardíaca? Lo que les dije, la mioglobina musculatura esquelética. Por eso que no es específica. La total, porque puede estar relacionado con el cerebro, con el músculo esquelético. ¿Cuál es la específica? Y vean las dos crucecitas, MB. Tiempo en que se eleva de 3 horas a 6, habíamos comentado, y va a durar hasta un día y medio. Ahora, la troponina también está con la I y la T, también pueden ser mucho más específicas que las otras. Estos dos valores van a cambiar, pero más o menos tiene que tener esa idea, ¿no? A las 3 horas empieza a manifestarse y 3 horas, y del 3 yo lo pongo aquí el 3 y 36 horas para desaparecer. Bien, sus valores normales o mucho mejor de referencia, ¿no? Creatinquinasa. Entonces, los hombres de 5 a 100, así. Isoenzimas, ahora sí. Aquí yo tengo el total, 5 a 100, 10 a 70. La fracción MB, la que me interesa, miren, 3%, 97 del músculo esquelético. Valores normales de referencia. En este momento usted tiene hasta 3% del total en su sangre de esta cardíaca y de la musculatura 97. ¿Y por qué no tiene del cerebro? Porque su cerebro no puede estar lesionándose, ¿no ve? Cero por eso, la fracción BB. ¿Cuándo está aumentada la que nos interesa en este momento? La fracción MB, obvio, ¿no? Lesiones en el corazón, pero también quemaduras o ejercicio extenuante. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando una persona que vuelve al gimnasio de mucho tiempo, un albañil, tal vez no había que asustarnos si vamos a encontrar más del 3%. Por ello, la historia clínica es importante. Ahora, la de la musculatura estriada superior, obvio, también con lesiones o inflamación y otra vez ejercicio. BB, superior a lo normal. Ay, qué horror, fíjense. Ictus, ictus cerebral, ACV, y este que no tiene nada que ver con el cerebro, infarto pulmonar. Claro, si se bloquean las vías aéreas, esta va a hacer que no funcione el corazón que bombea sangre con oxígeno para el cerebro. Esa es la explicación. ¿Por qué va a aumentar la BB? Bien, su cuestionario. ¿Cuál es la isoenzima más abundante? La ¿no? 97%. Secuencia de enzimas, la total y luego la fracción MB. MB. Bueno, hay que ver la gráfica, ¿no? Lactato deshidrogenasa, acabamos de verla. Esta es una enzima, porque termina en asa, ya me doy cuenta ahí que es una enzima. Y cada vez que tengo esta palabra deshidrogenasa, me está indicando que participa en las funciones de oxidorreducción. Recuerden que las enzimas se dividen, ¿verdad?
por su mecanismo de acción. Las enzimas se dividen en oxidasas, deshidrogenasas, liasas, ligasas, transferasas. Van a ver eso en el capítulo de enzimas. Entonces, esa es una clasificación moderna. En la actualidad, en vez de indicar oxidasas, entonces se llamaban deshidrogenasas. Un grupo de enzimas muy importantes llevan este apellido. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, son enzimas que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí ya me está indicando cuál es la importancia de esta enzima. Esta enzima va a provocar la oxidación, reducción del lactato, este lactato. Recuerde que el lactato es el anión, es el metabolito que tuvo origen en el ácido láctico, en el ácido láctico. ¿Cuándo se forma ácido láctico? Cuando pasamos por hipoxia. Por ello que en el infarto cardíaco se lo toma en cuenta a esta enzima también. ¿M? A ver, ¿qué reacción química es la que va a catalizar? Piruvato con esta coenzima que está en este momento reducida. Cuando se la escribe así, hidrógeno, hidrógeno está en la forma reducida. Aquí trabajaría sobre esta flecha, trabajaría la deshidrogenasa lactato, lactato deshidrogenasa, que es la encargada de convertir el piruvato en lactato. O sea, aquí está reducido, se va a oxidar. Este se reduce, ¿no? Este se oxida y este piruvato se reduce. Ahora fíjense la flecha que va en el otro sentido también. ¿M? Cuando yo estoy sometida a una actividad de intensa actividad física, me va a faltar oxígeno, hipoxia fisiológica. Entonces voy a formar mucho lactato y tengo la oportunidad de convertir en piruvato por el ciclo de Cori, donde el lactato deshidrogenasa va a ser muy importante. Bien, ¿dónde tengo esta enzima? En todo el cuerpo, pero los órganos más trabajados son estos que están encontrando aquí. A eso que se denomina isoenzimas, los gemelos. Entonces yo tengo aquí la 1, la 2, hasta la 5. Ahora, la 1 es la que la voy a relacionar con lo que me interesa, corazón. Aunque ya habíamos dicho que también la musculatura estriada. Entonces, lo que más me interesa es para el IAM. El número 2, leucocitos. Entonces, de esta manera va a estar aumentado cuando haya neuropatías o nefritis también. ¿Qué es nefritis? Inflamación casi siempre por infección. Entonces, en el ego va a haber más de 10 leucocitos por campo. Y ahí, si me animo, voy a encontrar esta 2 aumentada. La 3 de pulmones, para lo que habíamos hablado hace rato del infarto. 4 riñón, también placenta, páncreas, no sirve para aquello. Y 5 el hígado. Tenemos muchos problemas de hepatopatías en nuestro medio. Para ello, se puede pedir ese tipo de enzima. 72 horas. Aparece pronto, ¿no? La lactato deshidrogenasa, pero tarda en irse también, en desaparecer. Nuevamente necesito el kit y todo lo demás. Ahora, se debe suspender en este tipo de personas el ácido valproico para las convulsiones. Captopril es un IECA, acuérdese, para bajar la presión. Anabólicos derivados del ciclopentano, hidralacina, antihipertensivo, y levodopa, precursor de la dopamina. Estos medicamentos había que recordar que si no los ha suspendido,
podrían ser la explicación de que me esté dando un valor más aumentado. El mismo procedimiento, desconocido, estándar, que no es necesario que lo memorice, pero sí tiene que saber que se utilizan casi siempre los tres tubos, el blanco, el estándar, el desconocido, que puede ir en diferente orden. Y que vamos a medir esto en el aparato, en el StatFax. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? En la absorbancia, que se escribe todo con B grande. ¿Qué significa absorbancia? Que cada estructura química puede absorber un determinado tipo de luz. Cuando leemos la absorbancia, podemos utilizar nuestra famosa ecuación. Y con ello, cuando yo ya tengo calculado, ¿qué tengo que hacer? Interpretar. ¿Cómo se interpreta? Entonces, comparando con el valor de referencia. El valor de referencia que está aquí. 230 a 460. 230, aquí vamos a poner. Ay, ay, ay. Ah, se va a desconfigurar. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces va a ser mucho más de 460, obviamente donde haya lesiones. Habíamos dicho que tenemos fracciones 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si se toma en cuenta la total, va a estar aumentada en todos estos casos. ¿M? También en problemas de placenta. Por ello que cuando tenemos pacientes que tuvieran problemas con esta estructura, va a servir pedir este parámetro, ¿no? ¿Y cuándo van a estar esto? Los valores de referencia de este total de los 230 a 460 se toma término medio, que puede ser 300. Entonces, de 300 tiene que ser el 27%, o si quiere el 20%, pero no puede estar más alejado. ¿Cuál es más abundante? El 2 de los leucocitos, ¿no? ¿Cuál es el orden en que aparece? Ahí está mioglobina, la creatinfosfoquinasa, LDH. Amilasa, otra vez una enzima. Su sustrato de la amilasa evidentemente va a ser el almidón, o la amilosa, perdón. Su sustrato es la amilosa y la amilosa es parte del almidón. Así es. Recuerde que el almidón, compuesto químico orgánico exógeno de naturaleza vegetal, tiene dos partes importantes. El almidón, amilosa y amilopectina. Entonces, sobre la amilosa va a trabajar esta enzima. También debo recordar que esta amilasa necesita calcio. Entonces, a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué debe consumir su paciente calcio? Y uno dice para los huesos, los dientes. ¿Para qué más? Como ayudante de muchas enzimas. Participa también en el proceso de la coagulación. Pero aquí fíjese, importante para que trabaje la amilasa. Sin calcio, para mí el calcio es el director de orquesta bioquímica. Rompe los enlaces alfa 1,4. Recuerde que también tenemos los enlaces alfa 1,6. Eso no lo va a reconocer, ¿no? Por eso que lo dejamos al estado de dextrinas. ¿Qué tengo que recordar? Que los polisacáridos son almidón en los vegetales, glucógeno en los animales. Debo recordar que aquí tengo esta amilasa, ¿no? Salival y la P, y que se las puede diferenciar en laboratorio,
pero casi siempre lo tomamos como total. Muy pocos laboratorios tienen esta capacidad de poderlo diferenciar mediante electroforesis. Vida media, 10 horitas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? De que yo no puedo medir, no puedo pedir a mi LASA cada 6 horas, cada cambio de turno. Será cada 2 turnos. Bien, ¿dónde está esta milasa salival? Puede haber cálculos precipitados en las glándulas salivales, sí. Entonces, a lo mejor esa persona no va a tener saliva y podríamos sospechar por la palpación también de que puede haber aquel. O que es el páncreas el que está con problemas. Y entonces ahí estuviéramos con la pancreatitis aguda. Tenemos muchos pacientes con pancreatitis como consecuencia, como complicación de los cálculos biliares o como consecuencia del alcoholismo. Bien, entonces, cuando se sospeche de este tipo de patología o también de la pancreatitis aguda hemorrágica, ¿no? Que esa es mucho más grave y que durante muchos años era el coronavirus de ese tiempo, la gente moría, la gente que tenía pancreatitis aguda hemorrágica ya era nomás solamente esperar un milagro, ¿no? Bien, ahora, miren esto, esta milasa salival, la forma S, no solo me está indicando de la saliva, sino también puede ser tumores de pulmón, eso no hay que olvidar. O en el campo ginecológico. Eso más adelante, pero por el momento salival y pancreático. Mm, nuevamente, por anatomía, ¿se acuerda esto? Por histología, las trompas de falopio, endometrio, todos ellos van a estar liberando este tipo de enzima. Vayamos a lo que más nos interesa aquí. Les hablé del alcoholismo. Este es un problema endémico que tenemos en nuestro país, razón por la que el alcoholismo va a provocar la inflamación del páncreas y vamos a poder corroborar el diagnóstico con amilasa y lipasa, ¿no? Amilasa y lipasa. La lipasa es más tarijeña, más tardía, pero cuando se altera la actividad de la lipasa, es que la enfermedad está ya avanzada y podría estar siendo crónica. También se pide, sí, la concentración de calcio, que en este caso va a estar disminuida. Bien, hace rato les hablaba de las clases de enzimas: ligasa, liasa, hidratasa, hidrolasa, óxido reductasa. Esta es una hidrolasa. Hablábamos de la lipasa. Entonces, esta es otra enzima ligada a la actividad del páncreas. O sea, páncreas no solo amilasa, también lipasa. Pero esta lipasa no solamente es del páncreas, sino que está relacionado también con la mucosa intestinal. Recuerde que tenemos lipasa pancreática, lipasa intestinal y tenemos también lipasa salival. Sus valores de referencia hasta 150, parece un triglicérido. En cuanto a lipasa. ¿Cuándo va a estar aumentado? Lo que más nos interesa por el momento va a ser páncreas e intestino. Aquí habíamos anotado intestino, ¿no? ¿En qué tipo de situación? Obstrucción. Obstrucción por Ascaris lumbricoides, puede ser. Obstrucción por materia fecal es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro medio.
La gente no come verdura, la gente no come fibra vegetal. Y por ello va a empezar a tener, o la gente también que se come las uñas. Ahí, no sé si alguna vez les he mencionado, por favor van a verlo, son los famosos besoares. Así se llama a los acúmulos, a los bultos, besoares de uñas, de cabello, de plantas. Son bultitos que se van quedando, estancando en la luz del intestino. Claro, evidentemente, en principio nos damos cuenta de esto cuando usamos el estetoscopio, cuando vamos a ir a auscultar. Antes de la obstrucción va a haber ruido, se llaman borborismos, pero después de la obstrucción no se escucha nada porque está obstruido. Ese peristaltismo está alterado. Entonces, frente a esa situación, posteriormente se hace palpación. Y entonces, antes de la obstrucción va a haber timpanismo, pero después va a haber mate. Eso va a aprender en semiología, ¿no? Con eso su diagnóstico más o menos ya estuviera 100% indicando que es una obstrucción. ¿Qué es lo que va a pedir? Ecografía o hasta radiografía, porque si se trata de material opaco, se va a poder ver en la radiografía. Hay gente que le invitas a tu casa y disimuladamente saca la arena de tu maceta, de tus plantas y empieza a tragárselo, ¿no? Entonces le van a formar estos besoars. Eso ya son filias, ¿no? Bien. Alcoholismo también lo hemos comentado, ¿no? Ahora, miren qué interesante. La lipasa va a ser normal, la actividad, no dice concentración, no se me vayan a olvidar, ¿no? Cuando hablamos de enzimas nunca se dice concentración, cuidado que en el examen me ponga, ¿no? Por eso aquí dice actividad. De la lipasa es normal en parotiditis. Entonces, muchas veces, mm, se pide amilasa porque con las glándulas salivales tal vez la parótida también puede estar inflamada. Entonces es una forma de descartar, porque la amilasa en nuestro medio es igual la salival que la pancreática. Si estuviera aumentada la salival, te queda la duda, ¿no es salival o es pancreática? Y lo confirmas con lipasa. Bien, entonces los reactivos, lo mismo. ¿M? ¿Por qué pides baño María? Para que el reactivo y la muestra del paciente, con todas sus sustancias químicas, crean que estén en el cuerpo humano, porque este baño María es a 37 grados centígrados. ¿M? Para darle un contexto, para darle un compartimiento y que se comporten de la misma manera que lo harían si se corta, volvemos, jóvenes, como si estuvieran en el cuerpo humano. Bien, la muestra suero. Otra vez la gran pregunta, ¿cuál es el concepto de suero? Por favor, hay que revisar, ¿no? Las 6 horas o hay que suspender estos medicamentos. Ácido etacrínico, diurético, este es un opiáceo, anticonceptivos. Su tarea, su práctica, yo le pido haga un listado de todos estos medicamentos en una columna y al lado ponga cuál es su mecanismo de acción bioquímica. Con eso va a adelantar mucho para el año, ¿no? Diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida, la clorotiacida, ¿sí? Para